hay una evidencia concreta que muestra cómo se excluye todo planteamiento de tocar los intereses privados. Y es el primer decreto de estado de alarma, en su artículo 13, el decreto es del 14 de marzo de 2020, es decir, estaban muriendo 1000 personas diarias, estaban las imágenes de los servicios de urgencia con gente tirada por el suelo, es decir, estaban la gente muriendo en las residencias, se estaba denegando asistencia sanitaria a los mayores de 70 años, es decir, era ese momento donde se hace el decreto de estado de alarma. Y dice el decreto en su artículo 13, el ministro de Sanidad podrá intervenir, expropiar, incautar, 3 apartados tiene, cada uno de ellos con cada una de las acciones, todo tipo de empresa, de suministro, de fabricación o de entidades de titularidad privada para ponerlas al servicio de las necesidades de salud de la población. No se hizo absolutamente nada, nada, ni se utilizaron hospitales privados, ni se obligó a la industria farmacéutica a fabricar medicamentos que estaban faltando en las UBIs para atender el coronavirus, ni se puso a Amancio Ortega a fabricar equipos de protección individual cuando el personal sanitario estaba trabajando con bolsas de basura y con gafas de bucear, ni se hizo como hizo Gran Bretaña o Alemania, y es intervenir las empresas del metal, las automovilísticas por ejemplo, para ponerlas a fabricar respiradores. Aquí estuvimos sin mascarillas, no porque no decían que no estaban seguros de que fuera, ahora te ponen multas si vas sin mascarillas, y entonces decían que era dudoso, lo que no había era mascarillas para toda la población. Entonces, en lugar de poner a Amancio Ortega a fabricar mascarillas, o a la Ford de Almusafes a fabricar respiradores, que se habían autoatribuido las competencias. Los hospitales privados, medio vacíos, en un momento como este, como el que estamos viviendo. Es decir, cuando se habla de que efectivamente, yo con eso no estoy minusvalorando ni muchísimo menos el peligro de la extrema derecha, el peligro del fascismo, pero lo que sí que afirmo es que lo más grave es quién nos debilita para luchar contra el fascismo y para luchar contra la extrema derecha. Y digo que las políticas de un gobierno cobarde o de un gobierno intervenido, porque la historia de los gobiernos del PSOE y del PP son historia de puertas giratorias. Digo cobardía y es lo menos que se les puede decir, por no decir sinvergüenzas, cómplices, ladrones. Porque claro, salen de ministros y se sientan en los consejos de administración de las empresas a las que han hecho favores. Claro, son estómagos agradecidos o que esperan serlo. Cuando en una situación, en cualquiera, porque el capitalismo es un sistema criminal que mata calladamente a niños en los barrios obreros todos los días, pero cuando la cosa es tan flagrante como con una epidemia y cuando se estaba viviendo la angustia que se estaba viviendo con la gente diciéndole tú tienes más de 70 años, no vienes, y se daban, hay vídeos en los cuales se demuestra cómo en los hospitales eso es lo que se decía a los médicos, cómo tenían que comportarse. Qué lógica, ¿no? Es decir, tenemos recursos limitados, pues los vamos a aprovechar a quien más vida tiene para adelante. Pero la pregunta es, ¿esos recursos son limitados? ¿O eres tú quien no está actuando para aumentar esos recursos? Porque los recursos estaban. Esto no es un país pobrísimo de no sé dónde. Esto es la cuarta o la quinta economía de Europa. Claro que hay recursos, claro que hay recursos. Ahora si tú no los tocas, la gente se te muere por las esquinas. Es que... Te hemos escuchado explicar este tema de la privatización haciendo un símil con la solitaria. Sí, escribí un artículo que se llama Parásitos,
claro, que se me ocurrió porque me parecía importante. Hacen una comisión parlamentaria y no hablan de privatización, cuando el binomio público-privado son dos partes absolutamente inseparables, de tal manera que si a una le va bien, a otra le va mal, y a la segunda le va bien, a la otra le va mal. Es decir, la privada vive de la pública. Y vive de la pública en el sentido de que cuanto peor le vaya a la sanidad pública, más negocio. Eso ahora mismo es enchufar la televisión y ver la cantidad de anuncios de Sanitas, de Adeslas, de DKV que hay. ¿Por qué? A la gente en este momento no solamente es el coronavirus, ahora mismo casi lo más grave no es el coronavirus, son todas las patologías que no se han atendido debido al coronavirus, que ahora tienen listas de espera absolutamente insoportables y absolutamente inaceptables. Es decir, a la gente le están dando 6 meses de espera para diagnóstico de enfermedades graves. El cáncer está diagnosticándose con unos retrasos enormes que hacen que cuando se diagnostica pues haya metástasis por todos sitios. A lo que se suma el invento infernal de las consultas por teléfono. Tú no puedes hacer un diagnóstico sin ver a la persona a la cara, sin auscultarle, sin hacerle una exploración física. Tú puedes darle una receta, mandarle un análisis, es decir, todo lo que es burocracia perfectamente se puede hacer por teléfono. O todo lo que es sospecha de COVID podía ir por un circuito especial donde el personal sanitario estuviera con equipos de protección adecuados. El resto exige atención presencial, con una historia clínica en condiciones, mirándole la cara a la persona y haciendo la exploración necesaria según la historia clínica. ¿Qué está pasando? Que se están haciendo diagnósticos de mareos cuando es un comienzo de un ictus o de un dolor muscular y se le da un miorrelajante cuando realmente lo que está empezando es un infarto. Es decir, están pasando. ¿Quién se beneficia de eso? La privada, por supuesto. A una persona cualquiera que tú le das una lista de espera de 5 meses para un diagnóstico de una posible enfermedad grave, hace lo que sea por ir a otro lado. Pero el problema es que eso se planifica, insisto, y todavía estoy esperando que me pongan una denuncia por difamación. Se planifica desde las consejerías de sanidad. Eso no es un resultado inesperado o indeseado. Eso es el resultado de una planificación. ¿Cómo es posible que no se haya hecho inversión cero en la sanidad, que no haya ido a la privatización de las PCRs, a Rivera Salud, en manos de un fondo de capital riesgo, o de los rastreadores de Indra? No se ha aumentado. ¿Y eso qué es? El negocio del siglo de las aseguradoras privadas. Entonces, claro, por eso yo hablaba de que son parásitos de diferente tipo, o bien parásitos externos, Sanitas, por ejemplo, cualquier aseguradora privada con respecto al conjunto del sistema sanitario, que se beneficia de cuando peor vaya. Otras son parásitos internos, como son los hospitales de gestión privada, ¿no? Y otra es, yo decía ya, el parasitismo total, que es el de la industria farmacéutica. El de la industria farmacéutica es lo más parecido a las mafias internacionales. Tienen más beneficios que los bancos. Los beneficios de las grandes multinacionales farmacéuticas se comparan a los del tráfico de armas y el narcotráfico. Eso no lo digo yo, eso todo el mundo lo calcula. Son los que imponen los tratamientos, fabrican diagnósticos para después acoplarlos a su tratamiento. Y esto voy a decir un ejemplo concreto porque es importante y además está directamente relacionado con la situación actual.
es cuando iba a venir la epidemia, pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que está financiada en un porcentaje altísimo por intereses ligados a la industria farmacéutica, la Organización Mundial de la Salud. Supuestamente el Ministerio de Sanidad Mundial, el máximo órgano, la máxima autoridad sanitaria mundial, está financiada por intereses ligados a la industria farmacéutica y, entre otros, George Soros, declaró la pandemia de la gripe A. Se fabricaron vacunas por multinacionales farmacéuticas, el Tamiflu y la Relenza, porque era una patología muy parecida, también era un virus respiratorio, disminuía supuestamente el tiempo de estancia en el hospital y en la UBI. La gripe A no llegó. En España se compraron, siendo ministra de Sanidad Trinidad Jiménez, 400 millones de euros en 2009 en vacunas contra la gripe A, en Tamiflu y en Relenza, en momentos donde se estaban haciendo empezaban los recortes brutales en la sanidad, donde se estaban despidiendo trabajadores sanitarios, estaban cerrando camas. En 2009 se destinaron esa cantidad de millones a comprar medicamentos que la propia Organización Mundial de la Salud, y eso está publicado en El País, que lo han cogido de la revista prestigiosa Lancet, la propia Organización Mundial de la Salud declaró que su comité de expertos había sido sobornado por multinacionales farmacéuticas. El comité de expertos para la gripe A de la Organización Mundial de la Salud, que recomendaron a los gobiernos la compra masiva de vacuna y de Tamiflu y de Relenza, medicamentos que jamás demostraron su eficacia y que además ocultaron los efectos secundarios que tenían. En 2017 todavía estaban los sótanos del Ministerio de Sanidad llenos de millones de dosis de vacunas y de todo esto, y que también hubo un informe. Yo he escrito otro artículo sobre vacunas en el cual cito el documento, porque claro, estas cosas hay que citarlas, donde había un informe del Ministerio de Sanidad haciendo un inventario de la cantidad de productos que había y de las dificultades que tenían para eliminar tamaña cantidad de medicamentos que estaban todos caducados sin haber sido usados absolutamente para nada, en 2017, 8 años después. Claro, ¿qué quiere decir esto? Con las vacunas famosas. No tenemos investigación pública. La poquita que hay está al servicio de la privada, es decir, son fases de la investigación que controla la sanidad privada. La Unión Europea ha dado anticipadamente 1.200 millones de euros a AstraZeneca, que está en proceso de investigación de la vacuna para el coronavirus.